espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Me llamo María Candelaria Díaz. María, ¿votaste el año pasado? Sí, ¿Se puede saber por qué? por Obrador. Por Obrador. Él era nuestro novio desde hace muchos ¿Sí? años. Sí. ¿Desde cuándo está apoyando? Oh, desde hace como 18. Y a un año de distancia de que ya por fin fue presidente, después de tanto tiempo de apoyarlo, ¿volvería a votar por él? Ay, pues yo creo que sí, porque ¿Sí? ha hecho muchas cosas que otros presidentes no lo han hecho. ¿Por quién votaste? Por el PAN. Por Ricardo Anaya. Oye, ¿y a un año de distancia cambiarías tu voto? Pues la verdad yo creo que sí. ¿Votarías Yo creo por quién ahora? Pues tal vez por el peje. ¿Sí? Ya te está convenciendo. Siento que al menos sí está rindiendo cuentas, ¿no? O al menos lo está intentando. Digo, no había visto que otros presidentes buscaran tener esa cercanía, ¿no? ¿Y el año pasado tú votaste? Sí. ¿Por quién votaste? Por él. ¿Y a un año de distancia volverías a votar por Ya no estoy tan seguro, pero pues sí me quedo pensando como chance no votaría por él, pero no sé por quién habría votado. O sea, sí. O sea, tampoco te hubieran convencido de todos modos las otras opciones. Yo, la verdad, voté por el Bronco. Vota Bronco, atrévete, Ok, ¿y a un año de distancia cambiarías tu voto? Pues realmente nunca supe cómo se desenvolvería si el Bronco hubiera ganado, pero yo siento que tenía buenas propuestas. Necesitamos mocharle la mano al que robe. Solo que pues se puso a jugar mucho con la gente, ¿no? Y no, creo que seguirá en pie mi voto. Por Andrés Manuel. A un año de distancia, ¿volverías a votar por él? No lo sé. Ya lo has dudado. Sí, ¿Por qué? no he visto cambio importante. Por él. Y entonces, si hoy fueran las elecciones, ¿volverías a votar por Andrés? No, realmente se necesitan más que buenas intenciones para gobernar y creo que él tuvo buenas intenciones, las sigue teniendo, desafortunadamente creo que desconoce de muchísimas cosas y ha fallado, ha desatinado el aeropuerto, la reducción de los presupuestos, realmente creo que la forma en cómo lo está haciendo está muy mal ejecutado todo. Dafne, ¿votaste el año pasado? Sí, ¿Se puede saber por quién lo hiciste? pues por Andrés Manuel. ¿Y a un año de distancia volverías a votar por Sí. Andrés Manuel? Sí. ¿Por qué? Porque es poco tiempo para estar evaluando los cambios después de todos los daños que han hecho sexenios pasados, entonces tengo mi confianza en él. No sé, es como, no votaría por el PRI, no votaría por el PAN, y el Bronco es un chiste. Entonces, está medio cabrón saber O sea, si por hoy quién fueran votar. las elecciones, ¿qué harías? Deprimirme, ponerme bien pedo. A la vez. ¿Pero volverías a votar por Andrés Manuel? Sí, ¿por qué no? Por Andrés Manuel López Obrador, ¿Y a un año de distancia volvería a votar por él? siempre, Siempre. siempre. ¿Usted Cada lo vez que apoyó se también en 2006, 2002? Sí, desde que él se lanzó en su primera empresa de gobierno, sí. Con mi cabecita de algodón. Oye, y ahora a un año de distancia, si hoy fueran las elecciones, ¿volverías a votar por él? Sí, ¿Por qué? porque ¿por quién más? De plano no. Pues no hay como otra opción igual tan progresista, ¿no? Digo, o sea, yo pondría a Andrés Manuel en el centro derecha, pero pues es lo más a la izquierda que tenemos ¿Qué hay? en México. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio. Hoy lunes 1 de julio del año 2019. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por hacer clic nuevamente en el amplio mundo de las redes sociales. Así que hoy 1 de julio se cumple un
año exactamente de aquella jornada electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de la República. Hace exactamente un año, Andrés Manuel López Obrador hizo historia en este país al ganar por aproximadamente más de 30 millones de votos. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. La gran mayoría pues se encuentran en el escrutinio público y en un gran debate a nivel nacional entre quienes piensan que las medidas tomadas son las más adecuadas. Cosas buenas y cosas malas, desde luego, cuando precisamente hoy nuestro país buscaba un cambio tras, digamos, 12 años, 18 años, un verdadero cambio que este hermoso país en el que vivimos siempre ha esperanzas de cambiar a este país con promesas fantasiosas como aquella de solucionar el tema de los zapatistas en 15 minutos, de meter a la cárcel a Carlos Romero de Champ y a otros tantos políticos que se pitorrearon de él y se siguen pitorreando de él hasta el día de hoy. Han pasado 18 años, han pasado 12 años desde que nuevamente el PAN en el 2006 volvió a ganar con aquella fe ciega que el pueblo puso en Felipe Calderón y que definitivamente pues hicieron pensar que las promesas no se habían cumplido. Posteriormente, ese mismo pueblo en el que formamos parte, ávido, deseoso de verdaderamente encontrar a un verdadero líder, votó nuevamente. El gobernador del Estado de México convenció a un amplio sector femenino y masculino, desde luego, que votó por un presidente que tenía una figura más acorde a una juventud y a una visión de estadista que este pueblo ha demandado por muchísimos años. La decepción se cimbró en el gobierno de Enrique Peña Nieto en estos largos 6 años en el que la corrupción, la impunidad, la opacidad, la falta de rendición de cuentas se hicieron presentes. Y cuando el pueblo decidió votar por Andrés Manuel López Obrador, era el hartazgo de los malos gobiernos que voltearon hacia un hombre de izquierda. Andrés Manuel López Obrador prácticamente llevó a la tumba política al PRI y a duras penas se ha sostenido el PAN. Hoy el PAN está convertido, digamos, en una segunda fuerza electoral con cierta presencia, pero sin un control político. Morena en tan solo 4 años se convirtió prácticamente en una fuerza política que le dio el triunfo hace aproximadamente, o más bien dicho, hoy hace aproximadamente un año. No solamente ganó la presidencia de la República, sino que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la de Senadores
están controlados por una gran mayoría. Esto que le cuento tiene que ver en que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador permitió tener el control político. Así que hablamos de gran mayoría, de la gran mayoría en la Cámara de Diputados y en la de senadores. Pero también el partido de Andrés Manuel López Obrador gobierna los estados de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Morelos, y ahora se une Puebla y Baja California. Es la gran fuerza política y liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que hoy, a un año, sigue estando presente. Así que vino uno de los primeros grandes debates que tiene que ver con la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que precisamente ayer dio inicio formalmente sus funciones en todo el país, un nuevo cuerpo de seguridad conformado precisamente por militares. En marzo del 2019, cuando oficialmente se aprobó la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, después de que fuera avalada por las 32 entidades que conforman el país, porque era una exigencia del presidente, pese a que en campaña había dicho que los militares regresarían a sus cuarteles, que ese no era el que deberían de realizar. Algo no solamente no los regresó, sino que impulsó constitucionalmente la creación de la Guardia Nacional, conformada pues por militares. Y a pesar de que nos quieren vender la idea de que los mandos son civiles, la realidad es que vienen de ser militares y en realidad déjeme decirle que quien la encabezará apenas está en una etapa de retiro, es decir, es un militar en activo. Hay muchas cosas de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy estamos hablando. Sin embargo, ha habido una serie de cuestiones que lo han dejado muy mal parado. La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los cambios que más polémica ocasionó, e incluso hasta una marcha pues hubo en contra de esta medida. ¿Cómo se decidió la cancelación del Aeropuerto Internacional, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que se ubicaría o el que está ubicado en Texcoco, en una consulta que carecía o que carece de toda legalidad? Una consulta mal organizada, una consulta que apenas estaba llegando Andrés Manuel López Obrador y la gran mayoría de la gente todavía seguía confiando. Miles de empleos se perdieron, al igual que miles de millones de pesos. El aeropuerto de Texcoco fue cancelado de una forma ilegal. Fue cancelada de una forma no muy práctica. Una forma en la que la gente fue manipulada. Hoy, a un año de haber pasado la elección presidencial, la gente todavía se pregunta si fue lo más adecuado. Se han cancelado muchos programas sociales, las estancias infantiles, los de Progresa, los de otros programas que tienen que ver del seguro social. Se ha llevado a cabo un proyecto de austeridad en la que ha habido muchos recortes a diferentes dependencias, que ha habido muchos despidos, que hay una enorme en este momento caos social. Y a pesar de eso, hay que decirlo también, Andrés Manuel López Obrador todavía domina el escenario
político. A un año de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador sigue estando muy bien posicionada. El político de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, hoy cumple un año de haber ganado la presidencia de México y pues prácticamente en el primer político de izquierda en llegar al poder presidencial. Es un movimiento que generó gran expectativa, un movimiento antisistémico en el que participaron más de 30 millones de mexicanos que confiaron en Andrés Manuel López Obrador como uno de los presidentes más populares y con mayor aceptación en la historia reciente. Es cierto, su popularidad ha caído aproximadamente entre un 10 y un 20%, pero domina el escenario con aproximadamente entre un 60 y un 70% aún. Lo que hoy vivimos, lo que hoy escuchamos y vemos, no ha tenido hasta este momento una repercusión en la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. La cuarta transformación, su cuarta transformación como lo denominó a su movimiento político, económico y social que impulsa su gobierno, ha resultado hasta este momento efectiva, pero más aún en el discurso, la retórica y la propaganda presidencial. Hoy se repite la idea de querer transformar y de darle otra realidad a un país en el que la miseria, en el que muchos millones de pobres no tienen para comer. Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cierra programas sociales, le quita ese dinero a quienes tienen enorme necesidad y se lo entrega a los programas que él ha creado. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy. Sectores sociales que necesitan, pero que están siendo despojados de esos apoyos. Así que estaremos muy atentos de lo que tenemos. Un gobierno austero que simple y sencillamente pareciera que está creando confusión y caos, en donde la ley no se respeta. Lo estamos viviendo en Veracruz. Lo que hoy presenciamos es algo desastroso. Alguien tendrá que poner orden, porque al paso que vamos en el 2021, las elecciones del 2021 seguramente ya no serán iguales. Hay mucho desencanto, hay que decirlo también, de quienes confiaron en él, pero al final de cuentas sigue teniendo mucha aceptación. En la columna de hoy del diario El Universal de Salvador García Soto se habla precisamente de un gobierno austero que eliminó muchos gastos superfluos y los despilfarros de la clase gobernante que tanto molestaban a la población, pero también una administración federal que a fuerza de recortes, ahorros y una austeridad mal entendida terminó por afectar a los mismos sectores más desprotegidos, lo que le acabo de comentar, a los que dice defender, al volver inoperante y provocar desabastos y carencias en un sistema nacional de salud pública que de por sí ya recibió en crisis, además de afectar también a la educación y a las madres trabajadoras, por no hablar de los miles y miles de trabajadores del gobierno federal que fueron despedidos y echados a la calle sin liquidación y sin ocupar altos cargos burocráticos. En la corrupción y su combate, la gran bandera política con la que Andrés Manuel López Obrador ganó hace un año, hay hasta ahora muchas palabras y discursos y mucha discusión y mucha polémica. Tenemos un gobierno más estricto con la corrupción, es cierto, pero no necesariamente tenemos a un gobierno transparente en el que vemos en muchos estados donde la obra pública
donde los contratos de adquisiciones se entregan de manera directa sin necesidad de licitar públicamente los concursos de estos contratos, cuando la ley establece que se deberán de concursar, sobre todo aquellos que rebasan ciertos montos millonarios. Hoy Andrés Manuel López Obrador tendrá una verbena allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy don Andrés Manuel López Obrador festejará un año en el que ha dividido a chairos y a fifís, con su cartilla moral, con los datos que él tiene personales, y desde luego vemos cómo se van a la alza nuestro peso, cómo sigue estando prácticamente pues un peso que sigue pues digamos que está perdiendo valor, un peso que definitivamente cada día está siendo opacado por el dólar, un peso que realmente pues nos puede llevar a una inflación, un peso en el que las medidas adoptadas por el presidente han provocado prácticamente incertidumbre en los inversionistas, cancelación de contratos como tiene que ver el del gasoducto de Texas a Mérida, a la península de Yucatán, para transportar el gas marino que se ocupa la Comisión Federal de Electricidad para generar energía. Contratos que no le gustaron a la Comisión Federal de Electricidad y que ha buscado un arbitraje para dirimir algunas cláusulas que no le parecen. Mientras tanto, la grave crisis de la electricidad con respecto a los apagones se seguirán generando porque hay un presidente que únicamente vela por lo que más le conviene, aunque el país se siga hundiendo. Ahí tenemos lo que sucedió también con lo del fracking aquí en el estado de Veracruz, en colindancia con Puebla, allá en Tuxpan precisamente, donde se encontró o se va a explorar un yacimiento donde se iba a realizar con la fracturación hidráulica, pero que desgraciadamente Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía pararon dicha obra, donde miles de empleos ya estaban operando. Y todo esto sucedió porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que no se permitiría el fracking. Sin embargo, hoy hay datos e información que esta solicitud de esta exploración se hizo en el actual gobierno. Alguien le miente al presidente de la República y las mentiras salen de la Secretaría de Energía y de Pemex, de esta paraestatal. Vamos a ver, pero parece ser que la mala actitud o mala visión o malas decisiones afectan nuestra economía, que precisamente marcadamente en estos 7 meses de gobierno ha pasado de la tendencia negativa con la que cerró el sexenio pasado a una muy posible recesión y un crecimiento que, si bien nos va, llegará al 0.7% en este año, cuando Andrés Manuel López Obrador prometió un crecimiento del 4%. Son las medidas de las decisiones presidenciales que han generado incertidumbre, como repito, la cancelación de contratos y obras en proceso o la falta de claridad en un plan de negocios para Pemex, que hoy está terriblemente endeudado. Y hace unos días Andrés Manuel López Obrador pidió 8,000 millones de dólares para un refinanciamiento y poder sacar al güey de la barranca que se llama Petróleos Mexicanos. Esto es lo que tenemos el día de hoy, donde no hay generación de empleo, donde más bien se está despidiendo del gobierno a mucha gente, donde no se está creando las condiciones para las inversiones de la iniciativa privada. Hace poco vimos la inversión importante, millonaria,
del Consejo Coordinador Empresarial y al siguiente día vimos la cancelación de los contratos de exploración de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Este es el México que vivimos, es el México de las realidades en el que el crimen organizado nos sigue afectando a todos. Hoy, en estos días, precisamente cuando se puso en marcha la Guardia Nacional, aquí cerquita, en un estado vecino, en Tabasco para ser concretos, pues salió algo que llama la atención. Ayer la Guardia Nacional fue puesta en marcha. Hace un año, repito, México decidió escribir otra historia y todos los días quiere escribir otra historia. A ver cuántos salen vivos de aquí. Narcos reciben a la Guardia Nacional con bloqueos en el estado de Tabasco, precisamente en la tierra de Andrés Manuel López Obrador. 300 elementos de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad en el estado de Tabasco, dominado o gobernada por César Augusto López Santiago. La delincuencia organizada respondió con un bloqueo carretero con 5 vehículos incendiados, atravesados y una manta en la que rechazan la llegada de la Guardia Nacional a la entidad y amenazan. Pero a ver cuántos salen vivos, se alcanzaba a leer en la manta encontrada por las autoridades en el punto del bloqueo. El bloqueo se registró sobre la carretera federal Villahermosa-Teapa. Sobre los carriles de ambos sentidos fueron atravesados los carros, les rociaron gasolina y los incendiaron. Allí se generaron largas filas del embotellamiento de vehículos y fue la forma en que la delincuencia organizada decidió recibir a la Guardia Nacional, precisamente cuando el presidente López Obrador ayer encabezó el arranque del despliegue de la Guardia Nacional en todo el país. En este evento que fue realizado en el Campo Marte, reunió a 10,000 elementos. Reconoció que no ha habido avances en seguridad. Tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado. Y es la parte más importante de este país. La inseguridad que vivimos. La inseguridad que no permite las inversiones. La inseguridad que destruye a familias. La inseguridad de colectivos que buscan a sus seres queridos, que los han desaparecido, la inseguridad que lleva al secuestro, la inseguridad que provoca temor, zozobra, miedo. Es la inseguridad que vivimos en este país y en la que Andrés Manuel López Obrador hoy parece ser que se da cuenta de esta realidad. Bienvenido a esta realidad, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que seguramente tendrá usted que modificar muchas estrategias, porque la que usted lleva de abrazos y no balazos, esa no va a dar ningún resultado. Este país requiere de alguien que realmente conozca y sepa de gobernar a un país tan necesitado. Lo decimos desde aquí, lo hemos venido hablando. México necesita de un verdadero líder, de alguien que realmente sepa qué hacer, que no piense que la inseguridad se combate con programas sociales. Eso no sirve, porque para acabarla de amolar, se cierran muchos programas sociales donde gente que necesita se le quita para dárselo a todos aquellos programas sociales que usted ha creado. Esta es la realidad que vivimos. Señor Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido, porque si no tiene usted la estrategia adecuada para combatir la enorme inseguridad, seguramente estos 6 años serán otro tanto peor que lo que hemos vivido en el sexenio pasado. Muchas promesas incumplidas, muchas falsas esperanzas que hoy usted celebrará allá en el Zócalo de la Ciudad de México, mientras otro tanto de ciudadanos
marchan para decirle que usted ha mentido al pueblo de México. Es la realidad de lo que vivimos hoy, señor Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.